Buenas tardes y, como no, gracias a Amgen por permitirnos colaborar en la mesa redonda del control del hiperparatiditismo secundario, algo que parece que tenemos muy claro, pero que quizá tampoco tenemos tan claro. Voy a hablar de las ventajas que aporta un carcimimético intravenoso, que no puede ser otro que el letetcalcetide, y de las ventajas a largo plazo. La verdad es que ventajas a largo plazo, ¿cuánto es largo plazo? Esta es una cuestión que podríamos plantearnos, pero como mínimo, pues hablaremos de, yo creo que sobre todo, más de un año de seguimiento que ya podríamos considerar largo plazo. Y no es la primera vez ni la segunda que hablo de las 7 diferencias que yo encontré entre cinacalcet y etecalcetida. La verdad es que podrían ser 9 o podrían ser 5, depende de cómo uno las agrupe. Pero sí que es cierto que si hablamos de ventajas a largo plazo, pues el hecho de que sea una molécula más pequeña o más grande tiene relativamente poca diferencia. Si hablamos de ventajas del control a largo plazo, pues quizá el mecanismo de acción puede tener más relevancia, y el hecho de que se trate de una activación más directa que el cinacalcet probablemente sea más importante. En cuanto a la biotransformación, yo creo que tiene una relevancia más relativa. Quizá la vida media, que si observamos aquí pasamos de tener entre 6, 30 horas a tener entre 3 y 5 días, pues puede tener más importancia. Pero quizá lo más importante es la vía de administración, y no olvidemos que pasamos de tener una vía de administración oral a tener una vía de administración intravenosa al final de la diálisis. Es decir, esto va a ser mucho más importante, y esto también implica que se haga 3 veces por semana. Es decir, tenemos una administración más espaciada, y esto también nos va a facilitar la adherencia y sobre todo el que sea más fácil controlar a los pacientes. Y en cuanto a la dosificación inicial, pues la relevancia es menor. Yo me focalizaría en que la acción más directa del etecalcetide va a hacer que pueda quizás ser más efectivo, y la vía de administración intravenosa al final de la hemodiálisis es lo que claramente va a hacer que la adherencia sea mayor, porque somos nosotros los que la administramos y no dependemos del paciente. Se ha cuestionado también si la tolerancia sería mayor o no, porque en los estudios parecía que la tolerancia era similar, pero sí que se está viendo, y lo observaremos a largo plazo, que la tolerancia parece mejor con la administración endovenosa. Por lo tanto, ¿es más eficaz? Bueno, vamos a verlo. Mejor adherencia, seguro. Mejor tolerancia, vamos a verlo también. En resumen, todo esto va a conllevar que tengamos mejor control a largo plazo. En cuanto a la eficacia, bueno, como ya se ha hablado durante mucho tiempo, vamos a focalizarnos en este resumen de los ensayos fase 3 que publicó Cunningham, y que yo creo que como buen resumen nos da un mensaje mucho más claro. Y fijaros el porcentaje de pacientes que disminuyen más del 30% la PTH, dependiendo de su PTH basal, pues es mucho mayor en el etecalcetide, independientemente de que el paciente iniciara con valores inferiores a 600 miligramos, entre 600 y 1000 picogramos, mililitro, o más de 1000 picogramos. En cualquiera de los casos, aproximadamente el 70% de los pacientes consiguen disminuir más del 30% la PTH. Bueno, también es verdad que cuanto más elevado es más fácil disminuir el 30%. Lo importante en este caso sería ver cuántos pacientes se controlan. Si nos fijamos en el porcentaje de pacientes que alcanzan un fósforo inferior a 5,5 punto de corte que ellos establecieron y que podría ser discutible, la verdad es que prácticamente la mitad no lo alcanza. Es decir, es más fácil, al controlar mejor la PTH, controlar mejor la fosfatemia. Y si nos fijamos en los pacientes que alcanzan PTHs inferiores a 300 y además fósforos inferiores a 5,5, aquí sí que observamos que las diferencias son importantes. No es lo mismo empezar con PTHs de menos de 600, que casi la mitad lo alcanzan, y los pacientes que tenían más de 1000, solo el 20%
lo alcanza. Es decir, es más fácil controlar a los pacientes con PTH inferiores. Y algo que es importante es el empleo de análogos de vitamina D asociados, que vemos que sí que es verdad que en los pacientes con etecalcetides, sobre todo los que estaban con valores de más de 1000 picogramos al inicio del tratamiento, van a requerir más análogos de vitamina D, probablemente porque son los pacientes que van a hacer más hipocalcemia y en los que utilizaremos más análogos y probablemente menos etecalcetide para compensar. No obstante, fijaros que la dosis de etecalcetide va aumentando o es mayor en los pacientes a medida que la PTH basal es mayor. Cuanto menor es la PTH, es más fácil controlarlos con menos dosis, como cabe esperar. Otros estudios que muestran resultados anuales en cuanto al control de la PTH y los cambios de la PTH con una N más bajita, pacientes que venían un 65% procedentes de cinacalcet, el resto eran NAIV, todos tenían PTH superiores a 240, son estudios de Japón, y lo que busca son controlar la PTH por debajo de 240 y se ve como al inicio el JAP, de hecho, con una mediana hasta el día 85, ya están todos controlados y a partir de aquí se mantiene estable. El porcentaje de cambio, lógicamente, es el mismo. Y en este mismo trabajo lo que se observa es que pacientes que tengan PTH en rango y en este caso en sus valores japoneses están hablando de tener PTH por debajo de 240, prácticamente el 90% de los pacientes al año tienen la PTH controlada y esto se va observando o se observa que es progresivo. Inicialmente son un 60%, sube al 75% y nos acercamos al 90% al año. Es decir, se van controlando progresivamente mejor los pacientes. Y en cuanto al descenso de calcio, a lo que nos puede preocupar, sí que es verdad que inicialmente se observa un descenso de calcio, pero posteriormente se estabiliza. El fósforo se controla muy bien, mejora o es más fácil controlarlo al inicio y luego la verdad es que se mantiene razonablemente bien, pero es verdad que con fósforos superiores a 5 de mediana. Y en cuanto a las dosis, se observan cambios en el tiempo, y como las dosis iniciales, que son más bajas, posteriormente son más bajas, pero fijaros que la mayoría de ellos están en dosis de 5 y de 10, posteriormente con el tiempo aumenta el número de pacientes que están en dosis de 2,5, disminuye de 5 y aumenta algo el número de pacientes que están con 15 miligramos. Pero en global acabamos viendo que las dosis disminuyen. Otros estudios muy recientes demuestran que en este caso a los 53 días hay un 50% de respuesta, es decir, la fecha o la mediana de respuesta se produce algo antes de lo que habíamos visto hasta ahora a los 53 días, pero siempre considerando a los respondedores en los valores de CADIGO, es decir, entre más de 2 y menos de 9 veces el valor de PTH de la normalidad. Y además no hay grandes diferencias entre los pacientes de nuevo y los pacientes de conversión, es decir, ocurre prácticamente igual, pero sí que es verdad que en los pacientes NAIV se controlan mejor que los pacientes de conversión. Y lo que sí que se observa es que hay un mejor control a medio y largo plazo de la PTH, un mejor control del fósforo, un mejor control del calcio y un descenso de las fosfatasas alcalinas. Es decir, hemos visto que es más eficaz. ¿Y cómo podríamos decir que es de adherente o de tolerantes? Bueno, este artículo, que ya lo hemos visto en más de una ocasión, simplemente está un paciente no adherente, un estudio publicado en nefrología por el grupo español, que inicia etecalcetide y es capaz de controlar en menos de 6 meses la PTH, es decir, un paciente no adherente para un paciente no adherente va a ser mucho más eficaz. Y fijaros, si nos focalizamos en el estudio que hemos visto antes de eficacia, cómo las causas de abandono se producen al inicio, el 3% por hipocalcemia, a los 60 días el 2% por hipocalcemia, a los 90 días el 1% por hipocalcemia, y a partir de aquí ya no hay abandonos por hipocalcemia y por alteraciones gastrointestinales
o porque, en este caso, porque no disponían de la droga, pero las alteraciones son el 1% y desaparecen con el tiempo. Y hay un paciente que dice a los 60 días que no le gusta el tratamiento. Es decir, que el porcentaje es más al inicio que al final. En cuanto a los adherentes y la respuesta a los no adherentes, esto es un trabajo de Lola, que como ella va a hablar a continuación, tampoco me voy a extender en absoluto, simplemente que se controlan los no adherentes, pero también se controlan los adherentes. Lo que sí que es verdad es que necesitamos mayores dosis en los no adherentes, es decir, los adherentes están mejor controlados y con menores dosis se controlan. Y por último, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es la experiencia en el hospital clínico? Pues bueno, ya le hemos mostrado en cuanto a corto plazo cómo se controlaban los pacientes y tenían un mejor control de la PTH, como la calcemia también baja inicialmente y posteriormente se mantiene en valores normales. Fijaros que estamos hablando de valores de una mediana de 9, pero lo que sí es cierto es que, y también lo hemos mostrado en más de una ocasión, cuando hemos establecido una valoración de la adherencia, aplicándoles un test de adherencia, observábamos que aproximadamente un 40% de los pacientes eran no adherentes. Pues bien, estos no adherentes eran los que mejor controlaban la PTH con etecalcetida, es decir, y además es lógico, si un paciente no se toma correctamente la medicación, en cuanto tú pasas a administrarla endovenosamente va a ser mucho más fácil que se la controle. Y aquí vemos que los pacientes no adherentes significativamente controlan mejor la PTH. No obstante, dentro de los adherentes también hay un mejor control de la PTH. Los adherentes apenas cambia la calcemia, los no adherentes, como no se tomaban la medicación, son los que vamos a observar más episodios de hipocalcemia o unas calcemias mucho más bajas. En cuanto a las dosis, siguiendo un esquema establecido de pacientes con 30 miligramos de cinacalcet 2,5 sin periodo de lavado, pacientes con 60 miligramos, 5 miligramos, es decir, dosis más bajas de las recomendadas, lo que observamos ya a los 3 meses es que de los de 2,5 nos aumenta el porcentaje a un 50%, de 5 miligramos nos disminuye, pero porque aumentamos a 7,5 y a 10 miligramos y finalmente nos acaba aumentando porque también nos aumenta del 2,5, es decir, disminuimos 2,5 y pasamos a aumentar de 5 miligramos. Probablemente nos quedamos cortos con 2,5 miligramos. Y si lo observamos en el tiempo, pues sí que es cierto que con el tiempo disminuimos el 2,5, se acaba disminuyendo se acaba aumentando el 5 y aumenta obviamente el 7,5 y el 10, pero no de manera significativa. Posteriormente, si revisamos pacientes a largo plazo, incluimos aquí 35 pacientes que se recogieron entre enero y abril de 2018, que la mayoría eran varones, 75% recibiendo 30 miligramos en el momento de la conversión, 15% 60 miligramos, 10% NEIP. El esquema de conversión fue el establecido y en los iniciales 2,5. Bueno, de estos 35 incluidos, hay 20 en tratamiento a los 24 meses, de los cuales 10 se excluyeron por trasplante, 2 por un exitus, 2 por PTH demasiado baja y 1 por pérdida de seguimiento. Y lo que sí es cierto es que no ha habido ninguno que se haya excluido por intolerancia gastrointestinal. ¿Qué observamos? Que la PTH va descendiendo con el tiempo y en los 24 meses parece que tiene un pequeño repunte, pero todos los pacientes tienen, la mediana está por debajo de 300, están entre 200 y 300, con una calcemia media de 8,7 más menos 0,6, es decir, que estamos en calcios en el rango bajo de lo recomendado y una fosfatemia muy buena, es decir, los pacientes están muy bien controlados en cuanto al fósforo. En cuanto a los captores de fósforo, 50% aproximadamente llevan captores de fósforo, 5% acetato cálcico, 34% la combinación de calcio-magnesio, un 6% de sebelamel y un 6% de carbonato de alantano.
y solo en menos de un 10% de los pacientes ha habido que ajustar los captores de fósforo. En cuanto a la dosis media de tecalcetide, sí es verdad que hay más pacientes con 10 miligramos, pero hay muchos más pacientes con dosis más bajas y de hecho ha bajado de una dosis al mes de 6,8 miligramos a una dosis a los 24 meses de 6 miligramos. Lo que quizás más importante es la correlación entre la PTH y la dosis de tecalcetida, que disminuyó y se mantiene estable, es decir, en un valor de 4, es decir, que cada vez necesitamos, o sobre todo a partir de los 6 primeros meses, necesitamos una dosis menor proporcionalmente a la PTH, es decir, la PTH se nos va controlando perfectamente bien con menos dosis. Un caso que me pareció interesante y que llama la atención, y no es el único, es una mujer de 41 años que tiene una PTH recidivante después de una paratiroidectomía, que no toleraba la medicación oral y que además tenía un descenso significativo en la masa ósea y que, partiendo de una PTH de 1200, fuimos capaces de controlar la PTH, de tenerla entre 250 y 300 con unas dosis de tecalcetide que inicialmente eran de 2,5, subieron a 5 y se han mantenido en 5 con una calcemia que en ningún momento ha bajado de 8 y con un fósforo claramente controlado y además sin requerimientos de sevelamer, es decir, un caso muy significativo. En resumen, podemos decir que el etecalcetide a largo plazo puede mejorar el control del hiperparatiroidismo secundario, sobre todo por la combinación de su mecanismo de acción, es decir, más efectivo, más directo y la más fácil adherencia, con ausencia prácticamente, es decir, de una presencia nula de efectos secundarios. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Hola, soy Lola Arenas del Hospital del Mar y voy a hablar de cómo podemos mejorar la adherencia y reducir la carga de la enfermedad en el paciente en hemodiálisis. Esto sería un ejemplo de un paciente tipo de los que habitualmente tratamos en una unidad. Es una mujer de 60 años con una enfermedad poliquística del adulto autosómica dominante y que tiene todos estos diagnósticos que veis en la pantalla. Esto no se aparta mucho de lo que normalmente vemos y la carga de medicación de esta paciente eran 21 comprimidos al día. Aquí tenéis la evolución desde el año 2006, en que se inició el tratamiento con cinacalcet, hasta el año 2018, y en la pantalla de arriba, en la gráfica de arriba veis la PTH, aquí está marcada 1000. Cuando empezamos con el cinacalcet tenía cifras alrededor de 1000, bajó la PTH y como podéis ver a lo largo de la evolución en todos estos años hay subidas y bajadas en todo el curso de tratamiento. En este momento se suspendió el cinacalcet oral porque tenía un excesivo control de la PTH, luego volvió a subir y desde que se reinició otra vez el cinacalcet ha tenido subidas y bajadas a veces de hasta 1700 de PTH con periodos de por debajo de 250. Y aquí abajo tenéis el calcio que también evoluciona de la misma manera que la PTH en relación con la toma de cinacalcet. Este paciente, como habéis visto, es una paciente controlada con cinacalcet oral, pero de forma irregular. Unas veces tenía la PTH bien controlada y otras veces la tenía mal controlada. ¿Esto qué significa? Incumplimiento terapéutico. En esta paciente indicamos el etecalcetida por los siguientes motivos. Uno, para asegurar el cumplimiento terapéutico en los casos, dado que existía dudas de que realmente esta paciente se lo estuviera tomando. Todos los pacientes pueden ser incumplidores en algún momento de su evolución y el tratamiento intravenoso permitirá un control del hiperparatiroidismo de una forma mucho más estable en toda la evolución. Además, permite el ajuste de dosis más flexible y totalmente controlada por el nefrólogo al dar la medicación intravenosa durante la diálisis. Además, esto permitirá adecuar la dosis en los casos del hiperpara excesivamente controlado sin que sea necesaria la suspensión, que a medio plazo, como habéis visto en la gráfica anterior, originaría un rebote secundario. En tercer lugar, la reducción de la carga de comprimidos en una paciente pluripatológica con elevada carga de medicación es otro de los motivos por los cuales indicaríamos el etecalcetide intravenoso.
Y, en cuarto lugar, la facilidad de administración, porque no precisa la recogida en farmacia por parte del paciente al ser administrado en la unidad de diálisis, y más en los tiempos actuales de COVID, en lo que intentamos que el paciente vaya lo menos posible al hospital. Ay, perdón, no me he pasado la diapositiva. Los pacientes en hemodiálisis, como habéis visto, y esta paciente que acabo de comentar es un ejemplo, tienen una alta carga de tratamiento y una alta carga de enfermedad. Como veis en este gráfico, la mediana de comprimidos que toman los pacientes en diálisis viene a ser aproximadamente 19, con un percentil 25 en 14 y un percentil 26 en 75. Y más de la mitad de los tratamientos son captores del fósforo, pero fijaros que la vitamina D y los análogos de la vitamina D o cinacalcet también suponen un 4% de la medicación que toman estos pacientes. En el momento actual se está hablando cada vez más del tema de la polifarmacia y de la tendencia a la de prescripción. No solamente los pacientes ancianos, los pacientes en hemodiálisis, es un tema cada vez que se está cuestionando más y que debemos de plantearlo como una necesidad. De hecho, bueno, este último artículo que pongo aquí habla de cómo la carga de comprimidos, la carga de medicación, está relacionada con la depresión no solamente en los pacientes renales, sino también en sus mujeres, ¿no? Realmente, la toma de medicación, y más en las cantidades en las que lo toman nuestros pacientes, supone una carga para todos ellos. En relación al grado de influencia del tratamiento de la diálisis sobre diferentes resultados, outcome, pues quería resaltar, fijaros en esta diapositiva, cómo bueno, la diálisis afecta directamente a algunos de los aspectos, por ejemplo, la anemia. ¿Y por qué la anemia está directamente relacionada con el tratamiento de la unidad de diálisis? Porque utilizamos agentes estimulantes de la eritropoyetina, utilizamos hierro, que todos se administran durante la sesión. Sobre lo que no tenemos tanto efecto, tanta capacidad de actuación, es sobre todo aquello que sale fuera de la unidad de diálisis, como puede ser la adherencia a la medicación. El tratamiento, la carga de tratamiento estaría distribuida entre ambas áreas. El paciente tiene ante sí un reto importante, muchas veces no sabe bien el camino a tomar. La no adherencia es uno de esos caminos, por supuesto, y debemos de alguna forma facilitarle esta carga de enfermedad y de tratamiento que tiene. Este artículo me pareció muy interesante, es un artículo muy reciente del año 2019, que habla y analiza la adherencia a la medicación y las preferencias de los pacientes en hemodiálisis, pacientes estables en hemodiálisis de mantenimiento. A la primera pregunta, ¿usted siente que la carga, tiene una carga mental respecto a la medicación oral? El 21%, es decir, casi una cuarta parte de los pacientes, opinaba que sí, que realmente tiene una carga importante por la toma de medicación oral. Y a la pregunta de, ¿usted piensa que quitar un comprimido de su medicación puede ayudarle? Pues de las personas que sentían que tenían carga de medicación, el 72% o 72,7% opinaba que sí, que realmente le ayudaría el quitarle una sola pastilla, pero es que también el 31% de los que no tenían esa carga opinaban que quitarle una pastilla les ayudaría, y de los que no contestaban, también el 30% consideraban que les sería de ayuda. Cuando le preguntabas cuántos comprimidos de la medicación que recibes dejas para la siguiente visita, es decir, cuántos has dejado a lo largo de una visita para otra, pues fijaros que un 8,6% de los captores del fósforo ya no los tomaban en la siguiente visita que iban al médico, y de los calcimiméticos un 4,8%. Lo interesante es que tanto los pacientes que sentían la carga de la medicación como los que no la sentían prefirieron la inyección durante la diálisis sobre la medicación oral. Aquí lo estáis viendo. De los que tenían carga de medicación, el 65% prefería la inyección durante la diálisis a tenerlo que tomar oral, pero es que de los que no tenían carga, el 54,8% también opinaba igual, y el 33,3% de los que no se pronunciaban al respecto.
Os voy a presentar ahora pues un artículo que publicamos pues este mismo año que habla sobre nuestro objetivo era evaluar el uso del calcio mimético intravenoso, el calcetida, en pacientes adherentes y en pacientes no adherentes. Para identificar los pacientes adherentes al tratamiento con cinacalcet utilizábamos pues, cuestionarios como el cuestionario SMAC, en el que cualquier respuesta en sentido de no adherencia ya te está diciendo que el paciente es no adherente. Nosotros dábamos la medicación en farmacia, la medicación directamente al paciente y utilizábamos pues la identificación de aquellos pacientes que no recogían la medicación cuando les tocaba recogerla. Y también utilizamos para detectar pacientes no adherentes los pacientes que después de suspender el cinacalcet oral no hacían cambios en la PTH una semana después. Aquí veis cómo los pacientes adherentes, cuando les suspendíamos el cinacalcet, aumentaban la PTH al retirar la medicación y cómo los pacientes no adherentes no había cambios en la PTH de manera significativa antes y después de suspender el fármaco. Aquí veis en esta gráfica cómo el porcentaje de cambio en la PTH fue superior en pacientes adherentes que no adherentes. Detectamos con todas estas medidas que más de la mitad eran no adherentes y fijaros cómo la dosis de cinacalcet de los pacientes adherentes era menor que del grupo de no adherentes, 24 miligramos semana frente a 39, como la PTH también era superior en el grupo de pacientes no adherentes y como el nivel de fosfato también era superior en el grupo de no adherentes. Y que, bueno, esta alta tasa de no adherencia para el cinacalcet no la hemos visto solamente nosotros, hay algunos estudios, por ejemplo en el que muestra que conforme va pasando el tiempo desde la prescripción de cinacalcet, va disminuyendo el porcentaje de pacientes que recoge la medicación. Y en este estudio lo que se mostraba era cómo influye en el seguimiento de la adherencia en la dosis de cinacalcet a los 6 meses. Es decir, aquí encontramos el grupo de cuidado habitual y en el grupo en el que se intervenía, en el que se hacía un control electrónico de adherencia a los fármacos, en el que se asesoraba, la dosis de cinacalcet se redujo en casi un 30% de los pacientes monitorizados, lo que quiere decir que en aquellos pacientes que dejamos a su libre albedrío, de alguna manera la no adherencia está muy presente. Aquí veis cómo la comparación de PTH antes y después de 8 meses de seguimiento. El grupo naranja es el grupo de no adherentes y el grupo azul es el grupo de pacientes adherentes. Y fijaros cómo los dos grupos reducen de manera significativa con etecalcetide los niveles de PTH después del incremento inicial que suponía, pero que además llegan a niveles más bajos que los que tenían inicialmente antes de la suspensión del cinacalcet. Aquí lo estáis viendo en las gráficas de este lado. En comparación a las dosis de etecalcetide en miligramos post-hemodiálisis, en pacientes adherentes y no adherentes, volvemos a ver en azul los adherentes y en naranja los no adherentes. Las dosis de cinacalcet de etecalcetide se fueron incrementando y veis cómo al final la curva se aplana, incluso desciende a los 8 meses y las dosis de etecalcetida de los pacientes adherentes era inferior también al grupo de pacientes no adherentes en los que los niveles de PTH estaban peor controlados anteriormente. También el calcio disminuyó de manera muy significativa en el grupo de pacientes no adherentes con respecto al grupo de pacientes adherentes después de iniciar etecalcetida. Era un grupo de pacientes con la PTH también peor controlada. Y los niveles de fosfato igual. El fosfato estaba más elevado en aquellos pacientes no adherentes con respecto a los adherentes, después de haber iniciado etecalcetida. Y fijaros cómo después de iniciar etecalcetida, el 80% de los pacientes fueron capaces de controlar la PTH, la teníamos en niveles entre 150 y 400, como el 44% de los pacientes controlaba el calcio, tenía un calcio entre 8,4 y 9,5, y como el 64% de los pacientes controlaba el fosfato y lo tenía entre 2,5 y 4,5. Las causas de no adherencia descritas por los pacientes son muy variadas.
En algunos hay preocupaciones sobre la polifarmacia, la carga de comprimidos, miedo a las interacciones del fármaco, tamaño y frecuencia, coste, dudas sobre la eficacia real de los fármacos que se les han dado, falta de comprensión y mala comunicación con los médicos. Realmente, cada paciente puede tener su propia causa, pero realmente en pacientes como los nuestros, con un alto nivel de no adherencia y además con una polimedicación, realmente esto es una de las múltiples causas que pueden aparecer. Realmente con el tema de la adherencia tenemos que aprender distintas lecciones. Una es que los pacientes necesitan apoyo, no ser culpados, que las consecuencias de la adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo producen malos resultados en salud y mayores costos sanitarios, que mejorar la adherencia terapéutica también aumenta la seguridad de los pacientes, que la adherencia es un modificador muy importante de la efectividad del sistema de salud, que mejorar la adherencia quizás sea la mejor inversión para abordar efectivamente los procesos crónicos, que los sistemas de salud deben evolucionar para afrontar nuevos desafíos y que la adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinar. Realmente, probablemente es uno de los problemas más importantes de los que nos estamos enfrentando en nuestro día a día. Así que la administración de calcetida de manera intravenosa, el cambio de una medicación oral a medicación intravenosa puede tener distintas causas, puede tener diferentes razones. Y fijaros en este artículo en la que las enfermeras nefrológicas opinan que la administración intravenosa de calcetida al final de cada sesión puede reducir la carga de comprimidos de los pacientes y tiene el potencial de ayudar a mejorar el manejo de la enfermedad en un ambiente que apoya al cuidado centrado en el paciente. Realmente tenemos que escuchar pues, estas opiniones que expresaban los pacientes en el artículo japonés que he presentado al inicio de mi charla y realmente el principal problema de la falta de adherencia en pacientes con enfermedad renal crónica se relaciona con esa ausencia de persistencia a largo plazo en la terapia, como se ha puesto de manifiesto en la primera paciente que he mostrado. Es decir, los pacientes nos puede parecer que son adherentes, pero a lo largo de su evolución, a lo largo de los años, pasan todo tipo de etapas y realmente mantener el tratamiento y esta carga de comprimidos a largo plazo es un problema complejo para ellos. Muchas gracias. Hemos acabado de oír a Lola y Vicent, dos expertos en el tratamiento con calciomimético y con calciomimético intravenoso. Son dos charlas excelentes. Y yo ahora me gustaría moderar un turno de preguntas. Entonces, miro a ver si hay preguntas y me espero, o bueno, mientras llegan, podemos formular alguna. Ahora mismo no tengo ninguna. Yo quisiera, Lola, preguntarte si tú, aparte de ser el calciomimético intravenoso efectivo para el control de la PTH, ¿cómo lo toma el médico que ve a un enfermo con una PTH que no puede ser mentira? Es la que le ha bajado la consecuencia de haber recibido intravenoso, porque es que pasando sala, algunas veces ve unas PTH que no corresponden al tratamiento que le ha dado, incluso han oscilado. Entonces, el hecho de que la cuestión de que el enfermo sea adherente o no, ya no es, porque el enfermo evidentemente ha recibido el calciomimético de forma intravenosa. ¿Qué aporta el calciomimético al intravenoso al médico? Hombre, pues yo creo que le da tranquilidad, ¿no? Y le da seguridad en lo que está haciendo. Es mucho más, bueno, es más acorde lo que tú estás diciendo, la PTH, con lo que tú estás haciendo y te va a permitir tomar decisiones con mucha más seguridad. Y además, el hecho de tomar, de que el paciente le estés dando algo intravenoso también te va a ayudar a que sea adherente a otros medicamentos que está tomando vía oral. Como comentaba antes en mi charla, un paciente al que le estás dando medicaciones y una carga de medicamentos muy grande, pues con que le quites unas pocas pastillas le vas a ayudar a que sea adherente a otros comprimidos o a otras cosas y te va a ayudar también pues, a tener la seguridad de que es más adherente en otros tratamientos.
Y tú, Vicente, es más fácil, incluso más ágil, ¿no? El tomar decisiones cuando uno sabe que se ha tomado la medicación. Vamos, yo lo pregunto porque mi experiencia es en ese sentido muy tranquilizadora. Lo que tengo es lo que le corresponde al paciente después de haber tomado esa medicación. ¿Tu experiencia qué tal es? En el fondo, yo creo que nos gustaría que todas las medicaciones fueran endovenosas. Y seamos realistas, ¿no? O sea, si fuera, imagínate los captores de fósforo endovenosos y que funcionaran. Sería fantástico. O sea, es decir, lo que está claro es que al margen de que evitas carga de comprimidos al paciente, que la efectividad es la que es. Si el fármaco es eficaz y es endovenoso, es eficaz. Si es oral, nunca sabes si es porque no se la toma el paciente o porque se ha mezclado con otros fármacos y le está perdiendo efectividad porque o no quela o en este caso no se absorbe lo que debería. Es decir, está clarísimo que endovenoso siempre va a ser preferible. Y una pregunta a los dos también. Si tuviéramos una serie de enfermos que vamos a comenzar hoy con el tratamiento a largo plazo o regular de hemodiálisis, ¿los ponemos a todos en calcimimético intravenoso o a aquellos en los cuales el tratamiento con calcimimético oral no acaba dando resultado esperable, lo que uno debe de esperar, traer la PTH a los niveles adecuados, pero en un periodo de, yo qué sé, 3 meses? ¿Crees que 3 meses son suficientes para determinar si el calcimimético intravenoso? Claro, la cuestión es que algunos de estos enfermos a lo mejor es que no se están tomando las pastillas, pero bueno. ¿Vosotros qué pensáis entonces? ¿Todos o solamente los que no responden al calcimimético oral? Lola. Bueno, yo todos, yo ya soy una convencida de la medicación intravenosa. Es decir, yo mientras tenga medicación intravenosa, aparte que vas primero que vas a asegurar el cumplimiento terapéutico, que vas a poder ajustar las dosis mucho más flexiblemente, que probablemente el paciente que empieza y que necesita medicación por el hiperpara, vas a evitar que se convierta en un hiperpara severo, porque vas a actuar pronto. Aparte vas a reducir la carga de comprimidos, es mucho más sencillo, en fin, yo lo veo todo ventajas, incluso menos dosis. Yo nunca he discutido con Lola, no voy a discutir ahora precisamente en algo que estoy totalmente de acuerdo. Podrías probar, no digo que no podrías probar 1 mes, 2 meses, 3 meses y si con 30 miligramos, por ejemplo, funciona bien el paciente y está tranquilo, pues ¿por qué no? Pero bueno, que está claro que si empiezas con el endovenoso ya tienes mucho ganado. Pero hay una cosa y es que tú, por ejemplo, cuando estás dando oral, hay algún estudio que lo que te está diciendo es que la dosis que utilizas, porque una cosa es el que no es adherente porque no quiere serlo, pero están muchos pacientes que son no adherentes no porque no quieran, sino porque se les olvidan las dosis. Entonces, a lo tonto, a un señor se le han olvidado un par de dosis, tu PTH sale más alta y ¿tú qué haces? Automáticamente le preguntas, ¿no se toma las pastillas? Y te dice, sí, pero se le ha olvidado. Entonces, coges y le subes la dosis. No, por eso digo que yo creo que a día de hoy, disponiendo de un endovenoso, podrías probar 2 o 3 meses y si te funciona con 30 miligramos, pues vale. Pero que si no, yo ya no me plantearía el subir las dosis. Antes de subir las dosis lo cambiaría a un endovenoso. Es decir, si queremos ser, bueno, pues vamos a darle una oportunidad al oral durante un tiempo prudencial, se la podríamos dar. O un paciente que viene de prediálisis, ya que está en una situación que ha empezado porque tiene una PTH alta y está controlado con el oral, dices, bueno, pues no quiero cambiarlo, pero ya no me plantearía nunca el subir de dosis. Es decir, antes de subir de dosis lo cambiaría en endovenoso. Ahora tenemos aquí 3 preguntas de la audiencia. Una de ellas es, ¿qué tal después de haber recibido etelcalcetide? ¿Qué pasa? ¿Hay algunas ventajas en el post-trasplante? ¿O hay recidivas? ¿Cuál es tu experiencia, o Lola o Vicente, sobre?
Bueno, ventaja en este caso sí que no hay ninguna. Es decir, yo creo no, y ya empezamos a tener datos. Antes teníamos claro que con 30 miligramos eran pocos los que recidivaban, con 60 miligramos eran casi todos. Ahora con el endovenoso, pues con los que están con 2,5, incluso hasta 5, la mayoría no recidivan. Los que están con más de 5 suelen presentar hipercalcemia y tienes que volverle a poner calcimimético. Es decir, ni ventaja ni inconveniente. Yo creo que te queda que es lo mismo. ¿Lola? Ahí no tengo yo mucha experiencia con los trasplantados, así Sí. que no puedo ayudar mucho. Hay otra pregunta más en este sentido, que dice, ¿cómo aumentamos o mejoramos la adherencia en los pacientes con enfermedad renal crónica, un CKD? No todavía en diálisis, y los trasplantados. Esto donde no se lo va a dar intravenoso. Entonces la pregunta que viene es, en estos pacientes la paratiroidectomía todavía sigue jugando un papel, ¿no? ¿Eh? Te dejo a ti la prediálisis si quieres y me quedo yo. Sí, habla tú del trasplante, yo de la prediálisis. Hombre, ya vais a ver, en el post-trasplantado yo creo que es algo que hemos defendido todos desde hace años. Si tú tienes un paciente trasplantado que tolera bien dosis normales, y cuando hablo normales hablo de 30 miligramos de calcium, en este caso es cinacalcet, porque tampoco hay otro, y se controla bien el calcio y el fósforo, bueno, pues puedes mantenerlo. Si necesitas subir dosis, y además que estará tomando micofenolato, además que está tomando fármacos que le van a hacer que tenga peor tolerancia gastrointestinal y que además vas a acabar con la paratiroidectomía. Yo creo que también, y siempre una cosa es un tiempo prudencial, 6 meses, 1 año. Si tienes un buen control, yo lo mantendría, pero si no, paratiroidectomía, y son muy pocos, la verdad es que son muy pocos los que requieren paratiroidectomía. Y en ERCA igual, es decir, yo creo que son muy pocos los que realmente tenemos este problema y tenemos armamento suficiente, ¿no? Yo a lo mejor me plantearía la paratiroidectomía en ese paciente incumplidor, pero exagerado, con fósforos altísimos y que a la larga, bueno, pues que ves que no lo vas a controlar de ninguna de las maneras, pero eso sería en extremo, ¿eh? Yo no me he encontrado tampoco ningún caso que haya hecho falta hacer paratiroidectomía. Ahí es que una pregunta que me parece va para Vicente y creo que es muy relevante. Se refiere al caso clínico que has presentado. ¿Tiene ya resultado de la cambio de masa ósea? Sí, ha mejorado. Ha mejorado. Muy bien. Ha mejorado, mira, concretamente un 4,3%. Poquito, pero ha mejorado. Yo concretamente porque justo la vi el miércoles de la semana pasada. Bueno, pero mejorar aquí la mayoría siguen perdiendo, pero bueno. Mejorar un 4,3% es invertir la curva, es decir, lo normal es que hubiera perdido un 4, un 5, un 6, es decir, ya no es que lo has frenado, sino que te ha mejorado. Oye, y esto sí que me resulta muy interesante esta pregunta, porque además algunas veces lo he pensado también, que en el caso de que hubiera que combinar etelcalcetide y denosumab, ¿qué tal eso? Hombre, Vicente, te veo una cosa. Bueno, el denosumab baja el calcio cuando hay un alto turnover. Y si te has dado etelcalcetide, te iba a hacer yo la pregunta al revés, claro. Combinarlos no quiere decir combinarlos, quiere decir uno habrá empezado antes. Claro. Pues lo que no quería yo es empezar simultáneamente. Sí, exactamente. O sea, empezar exactamente. Bueno, empezarías antes con el etelcalcetide y luego le daría el denosumab. Lo que no haría es... Sin embargo, no hay estudios hechos sobre esta pregunta, en el sentido de, ¿hay algún estudio que formalmente haya determinado si es beneficioso tratar con calciméticos, antes de empezar con denosumab para evitar las hipocalcemias? No.
Bueno, Lo que pues sí que hay hacerlo, pacientes chicos, que llevan habrá combinaciones. que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo. Bueno, está bien. ¿Por qué no? Bueno, oye, otra pregunta más. Esta es mía. Bueno. Cuando la PTH baja, que además tengo entendido que es cuando baja más de la cuenta, es decir, por debajo llega ahí a 150, un poco menos, es una de las causas por las cuales se deja de dar calcio mimético y en este caso también calcio mimético intravenoso. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la pauta que sigue, Lola? Mira, Lola. Yo cuando la PTH está muy baja, pues es bajar y con el etecalcetides tenemos esa posibilidad de bajarlo todo lo que puedas. Te permite dar hasta incluso una vez a la semana, porque además tiene una curva de mantenimiento bastante tiempo, bastante estable, ¿no? Entonces yo creo que precisamente es una de las ventajas que creo que tiene etecalcetide, porque con el cinacalcet lo que vivíamos era, suprimíamos mucho la PTH y al suspenderlo, al cabo de un tiempo, unos más, otros menos, había un rebote de la PTH importante. Entonces, lo que tenemos es que evitar ese rebote y mantener niveles más estables de PTH. Entonces, yo pues lo voy bajando, incluso dándolo una vez a la semana. Bien. Incluso media ampolla de 2,5. Vamos a poner, Vicente, sin pretender discutir con Lola, ¿está de acuerdo? Argumentamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me parece, bueno, mi opinión, bueno, lo importante es la opinión vuestra en este caso, ¿no? Sí, No, pero tú también puedes opinar, que solo faltaría. No, Te pero dejamos que opines. me dejáis que opine. Como No, somos buenos, como somos Qué buenos. generosos son. Lola, si lo que ha hecho que baje el calcio es que le has puesto una cosa en la vena, lo que hay que hacer es disminuir la dosis de la cosa que le has puesto en la vena para que el calcio no baje tanto. Eso es lo primero. Y después ya, la PTH, perdón. Y claro, normalmente el descenso muy marcado de la PTH se acompaña también, sobre todo cuando viene de PTH muy alta, con un descenso de calcio. ¿Y qué hacemos con el calcio? Que desciende en algunos, no en todos, en algunos. Bueno, por lo menos también desciende con el calcio mimético oral, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Me lo preguntas a mí o se lo preguntas también a Vicente? Yo que sé, a los dos. Venga, Vicente. Bueno, empieza tú, Lola. ¿Tú qué Es haces? que no saben. Cuando baja mucho el calcio, Sí, les damos vitamina D. sí. Dosis bajitas. Y además te acaban de ayudar a controlar la PTH y te evitan que baje un poco más el calcio. ¿Y si la PTH está muy baja? Pues le bajamos el calcio mimético. Bajar Bueno, en este caso el etecalcetide. Claro. Eso está ahí. No, que no lo quitamos. Sí, no es necesario quitarlo. Sí, no, oye, no sé, a mí se me están acabando las preguntas y aquí no viene, no tenemos... Además, la ventaja añadida que tiene el tratamiento combinado es que se potencian el uno al otro. Sí. Entonces, siempre vas a tener mejor resultado cuando combinas que con uno solo, sobre todo con hiperparas severos. Oye, vamos a ver, el fósforo no viene solo de la absorción intestinal, de fósforo, sino que viene del hueso también, ¿no? Y eso ocurre cuando la PTH está muy alta. Entonces, ¿hay alguna diferencia en los niveles de fósforo en aquellos pacientes que reciben calcimiméticos versus calcimético oral versus intravenoso? ¿Tú qué opinas, Vicente? Bueno, no es que opine. Los datos muestran que sí, pero yo creo que ya no es un problema del oral o endovenoso, ahí ya entra en la opinión, es un mejor control o no de la PTH. O sea, cuando tú miras los resultados que ya tenemos a 24 meses, y yo creo que no sé si los he mostrado ya en la charla o no, pero que el fósforo baja, desciende ligeramente, pero claro, está claro que frenas la PTH, mejoras el fósforo. Y si encima además los pacientes no tienen molestias gastrointestinales como no tienen mejor tolerancia, también es más fácil que se tomen los quelantes del fósforo.
esto ya es opinión que la verdad es que no te podría garantizar 100%. Lo que sí está claro es que baja más la PTH porque la tienes mejor controlada y baja el fósforo discretamente, baja. Oye, y Lola, si baja el fósforo más, si la PTH está mejor controlada con el calcio mimético intravenoso, poco mejor controlada y bueno, mejor controlada y el fósforo está mejor, ¿las necesidades de calcitriol disminuyen? Pregunta. Si baja el fósforo. Vamos a ver, ¿qué quiero decir? Que con el calcio mimético intravenoso estás viendo mejor controlada de la PTH y el fósforo. No, yo creo que Un aquí, poco mejor. Mariano, yo creo que aquí es lo que hemos dicho antes. Yo creo que necesitas un poco más de calcitriol por el tema de que te baja algo más el calcio. Vale. Pero como se controla un poco mejor el fósforo, probablemente necesitarás algo menos de quelantes, pero como le estás dando calcitriol, pues igual te acabarás quedando igual, que es la sensación que me da a mí, que ni mejor ni peor. O sea, que tienes mejor control de la PTH, un calcio más bajo y un fósforo mejor controlado sin aumentar los captores de fósforo. No sé, Lola, si... Sí, y no, ya, yo lo que iba a decir es que vemos momentos evolutivos diferentes de los pacientes en el tratamiento, quiero decir. Una cosa es que tienes una PTH ya que se te ha ido de madre y que tienes que tratar, ¿no? Pues yo a estos son los que más hipocalcemia hacen, los que tienen la PTH más alta. A estos lo que hago es que les doy las dos cosas. Calcitriol o paricalcitol asociado de calcetide a unas dosis moderadas de ambos para intentar llegar a ese efecto, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, lo que vamos viendo es que la PTH va controlándose y vas a tener que quitar uno de los dos. Pues esto ahí es como además cada paciente es un mundo, pues uno tiene el calcio más bajo y otro lo tienen más alto. No todos los pacientes hacen hipocalcemia, ni vemos hipocalcemias en todos los pacientes de forma mantenida tratados con etecalcetido, por lo menos en mi experiencia. Entonces, en función de lo que yo me vaya encontrando, si predomina la hipocalcemia, bajo dosis de etecalcetide o de cinacalcet, pero como siempre lo uso el etecalcetide, pues por eso. Y si el problema es que el calcio está normal, bueno, que está bajo, digo, está alto, pues bajo la dosis de calcitriol o de vitamina D. Es decir, vas jugando en función de lo que te vas encontrando. A ver, vamos a ver, baja más el calcio porque controlas más la PTH, Claro. pero tampoco, pero si miras los números, y esto sí que los he mostrado, creo que calcemias por debajo de 8 era el 5%, o sea, o el 3%, no me acuerdo, o sea, es nada. Bueno, ¿puedo opinar yo ahora? ¿Me dejáis? Sí, ¿no? Sí, dejadme. Siempre, Mariano. No, mira, vamos a ver. Si la teoría no, la fisiología es certera, que es siempre. Para un nivel de PTH, cualquiera que sea, los niveles de calcio van a ser más altos de una forma inversa proporcional al fósforo. Es decir, que la cantidad de calcio que puede extraer una determinada cantidad de PTH del hueso va a ser mayor si el fósforo está por debajo de 5 o de 4,5. Entonces, basándonos en eso, y esto es meterle un poco el dedo en el ojo, o sea, existe el peligro de manejar el calcio con calcitriol o paricalcitrol, lo que sea, si a la vez de mover el calcio estamos viendo el fósforo, en cuyo caso entra en un círculo vicioso de que mejora el calcio, pero el fósforo, y entonces tendría que tener más niveles de PTH. Yo no sé cuál sería el impacto en el hueso. A lo que me refiero es que está claro que estoy con dos expertos, una experta y un experto, y me hacen pensar, evidentemente, que esto no es fácil de hacer, sino que hay que darle vuelta. Y si hay calcio mimético intravenoso, la vida la hace mucho más fácil, porque ya uno piensa de que el enfermo ha recibido la dosis que ha recibido, y lo que tenga que hacer yo con el calcio y con el fósforo es algo que ya lo razono yo aparte. Pero el problema, yo personal, de empeñarse en modificar calcio y fósforo con calcio mimético, digo, con quelante, con
baño. Con vitamina D, es que mientras que arregla uno, estropea al otro, y mientras que el otro se estropea, a lo mejor no se arregla uno. Oye, ¿y por qué no preguntáis entre vosotros algo? Preguntaros algo entre vosotros, yo qué sé. Esa guitarra que tienes ahí detrás. Es que yo soy muy polifacética. Hago muchas cosas. No, está bien. Ese miércoles del Torre que tienes ahí detrás. Venga, escucharme. No sé cómo venderme. No, tenía alguna, en serio, tenía alguna pregunta entre vosotros, porque a mí se me han acabado las preguntas y aquí no aparecen más preguntas nuevas. Es que lo hemos dejado muy claro. Sí, claro. Sí. No, yo creo que las dos charlas han llegado a profundizar lo suficiente, sin lugar a dudas. Oye, al final hemos dejado claro que el endovenoso funciona mejor, tiene menos efectos secundarios y te da muchos menos problemas. Yo creo que esto es una conclusión. Sí, que yo creo que sí. Y luego el día a día de ahora subo un poquito, que tampoco hay que darle mucha según el paciente y de todo. Oye, bueno, y después han salido por ahí unos comentarios de la tolerabilidad del intravenoso en la vida real es buena, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿no? En eso está muy poco. Muy poco intolerable. Después había un estudio del DOPS hablando de qué forma, de que había hablaba de la adherencia, que disminuía la adherencia con el tiempo, pero a una forma exagerada, 50%, o sea que la mitad de los pacientes, que la más experta espérame, Vicente, es que yo creo que si hay alguien experta en el mundo de esto de la adherencia es Lola, tú. Y yo ¿tú qué crees? ¿Que se puede llegar a ese grado de no adherencia o de cansancio de los enfermos por tomarse las pastillas? No sé. Hablaban de un 50%, algo así. Pero a mí no me queda claro en ese estudio si es un problema de adherencia, que no digo que no lo sea. Si le quitan el tratamiento por exceso de frenación en la mayoría de los pacientes, porque no hay manera de aclararse si es porque no se lo toman o porque tienen alteraciones, sino por exceso de tratamiento, que yo es algo que ha apuntado Lola también. Una de las ventajas del endovenoso es que te lo puedes ajustar mucho mejor y no llegas a ese exceso de frenación de la PTH. Hay un artículo de 2015 es lo que me da a mí, ¿no? con 12.000 pacientes que el 56% tenían que reducir, que tenían que suspender el cinacalcet a los 4 meses y el 73% al año por excesivo control. Y en estos el 73% tenían que volverlo a incluir al año siguiente. O sea que yo creo que tiene que ver con eso. Es verdad que la no adherencia puede llegar hasta el 50%, eso dalo por hecho, sí. Porque es muy complicado, llevan muchas pastillas los pacientes y se cansan. Bueno, yo creo que ya no queda más tiempo, o sí, son 1:30 ya, ¿no? Sí. Y este es el tiempo de cerrar esto. Sí, porque pues, como siempre me he divertido mucho charlando con vosotros, he disfrutado de las conferencias y espero que a la audiencia le haya servido tú, yo creo que sí. Entonces, pues, ¿queréis decir alguna cosa, Lola y Vicente? Y nada, que es un placer estar con vosotros. Yo me cuesta mucho trabajo entrar. ¿Y para qué te quiero contar salir? Ahora no sé cómo sale. Alguien nos cortará. Creo que nos echan. Nos echan de aquí, o sea, ¿vale? Bueno, ¿acabamos? Cuidaros todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.